Bueno, para los que no me conocen y no estuvieron presentes en el encuentro anterior, yo soy Melina Carati, de la Dirección de Congresos, Convenciones, Eventos de la Subsecretaría de Turismo de la provincia. Les damos la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo de capacitaciones de turismo de reuniones e incentivos. Bueno, agradecemos al IMPROTUR, a OCA, al Observatorio de Turismo de Reuniones de la República Argentina y al área de capacitación de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires por acompañarnos en la organización de estos encuentros. En esta segunda instancia la temática que vamos a desarrollar es la de viajes de incentivos. Nos vamos a estar acompañando Evelyn Amaya, que nos acompañó en la presentación anterior y es la referente de turismo de reuniones del IMPROTUR, y Émora Franco, que es una especialista en turismo de reuniones, es licenciada con orientación hotelera en la Universidad de El Salvador, cuenta con un máster en organización de eventos, protocolo de turismo de negocios, tiene una triple titulación de la Hostelia Business School de Barcelona, EAE Business School y la Universidad de Lérida, y actualmente es la directora y la fundadora de la consultora The Mice Factory, especializada en el turismo de reuniones. Emora cuenta con una amplia experiencia en el sector público y en el sector privado, en la promoción internacional de destinos y en la captación de eventos. En los últimos años se desempeñó como responsable de la coordinación de turismo de reuniones y de turismo educativo en el Instituto Nacional de Promoción Turística. Fue presidente y colabora en otros cargos en el capítulo sudamericano de SAIT, que SAIT es la asociación que nuclea al segmento de turismo de incentivos y ha representado a la Argentina y a la región con el objetivo de fortalecer y desarrollar el segmento de los viajes de incentivos y eventos corporativos. Emora cuenta con una amplia experiencia en el sector académico en universidades tanto de Argentina como de Uruguay, en carreras de grado relacionadas con el turismo de hotelería, de turismo y de organizaciones de eventos. Les damos la bienvenida a Evelyn y a Émora y bueno, las escuchamos para que compartan con nosotros su experiencia y su conocimiento. Bueno, buenos días a todos. Meli, gracias por la presentación. Emi, qué bueno que estés acompañándonos hoy como representante de SITE. Luego vamos a hablar un poquito de qué es SITE y cómo se relaciona con los viajes de incentivos. Así que bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. La verdad, un placer estar acá. Bueno, vamos a comenzar siguiendo un poco con lo que habíamos charlado en la jornada anterior en relación al turismo de reuniones. Antes de que me olvide, tienen el chat, ya vi que varios están presentando ahí, quienes se sumen por primera vez a este ciclo que está organizando la provincia de Buenos Aires pueden ir presentándose en el chat, así vamos viendo quiénes están presentes. A ver, espérenme, ahí está. Quienes están presentes y también pueden ir dejando sus dudas en el chat y luego las compartimos al final de la presentación. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a estar hablando de los viajes de incentivos y cómo forman parte del mundo de las reuniones. Pero bueno, antes de hablar de los viajes de incentivos exclusivamente, pensar qué son los incentivos, cómo están relacionados con el turismo, cómo lo relacionamos con el segmento de las reuniones también, y cómo surgen estos incentivos como parte de las empresas, como forma de premiar y de motivar tanto a sus empleados, a quienes forman parte de sus organizaciones, como también a aquellos clientes que se destacan de la cartera, ¿no? Emi, no sé si querés contar algo más. Sí, a ver, los viajes es una actividad que no surge aquí en Argentina, en América Latina, son unas experiencias motivacionales que surgen en Estados Unidos ya hace muchos años, pero bueno, en los últimos 10 años ha tenido un auge y se ha expandido a otras regiones, no solo América Latina, sino otras regiones de todo el mundo, pero la realidad es que surge en Estados Unidos y sigue siendo muy fuerte en todo lo que es Norteamérica, como una herramienta de motivación que utilizan las empresas tanto para motivar como también para reconocer, ¿sí?, a sus empleados y a sus clientes. Bueno, dentro de esta motivación y esta búsqueda de motivar y premiar a los
tanto a quienes forman parte de las organizaciones como a los clientes. Los incentivos se pueden dividir en 3 tipos. Los dividimos para entenderlos, para comprender las características que cada uno de ellos tiene y cómo luego nosotros enfocándonos en la parte de turismo a lo que sean viajes de incentivos, pero entender cuáles son los otros tipos de incentivos y de formas de motivar que tienen las empresas para sus clientes. El primero que podemos identificar es el económico. Acá van a ver en la pantalla las características. Por un lado es una forma de motivación tangible, digo, lo podemos tocar, podemos tener una percepción efectiva de qué es. Generalmente al ser económico hablamos de dinero en efectivo o en algún tipo de voucher, pero da esa sensación de dinero principalmente. Después entendemos que es un producto inmediato, una forma inmediata de premiar a esa persona o ese cliente que cumplió un objetivo en particular o que está por alcanzar un objetivo, por lo cual es algo que se da en el momento. No requiere una mayor planificación, hablamos de esto porque ya que no se busca una variedad de opciones, al ser un premio generalmente económico, el dinero es la forma más práctica de realizar esta premiación o esta motivación. Por otro lado, no refuerza la imagen de marca. Al ser un producto que se entrega en un momento determinado, es probable que quien reciba ese premio, luego de transcurrido un periodo muy corto, se olvide de quién se lo dio, por qué se lo dieron en su empresa, y no haga una asociación muy emotiva en relación al premio. Emi, ¿querés sumarnos algo más para destacar en relación a esto? Sí, a ver, esta tipología tiene que ver con cómo ha evolucionado tal vez las diferentes formas que tienen las empresas hoy en motivar y reconocer a sus empleados. O sea, lo más típico y que todo por tal vez a alguno le ha tocado en alguna empresa es el típico bono que se da hacia fin de año o el típico voucher que le dan hacia fin de año dependiendo de los objetivos que se hayan cumplido. Y después, bueno, ha ido evolucionando hacia diferentes aspectos, porque, bueno, a veces las empresas, como recién mencionaba Evelyn, a nivel económico se dan cuenta que a veces a uno le dan cierto dinero y en determinado momento de su vida y la verdad es que uno no recuerda por ahí qué empresa se lo dio o para qué lo usó, por ahí lo terminó utilizando para pagar alguna deuda o algo, entonces no termina siendo una herramienta realmente motivacional, pero bueno, hay empresas que hoy la siguen utilizando por el hecho de que no requiere demasiado trabajo a nivel planificación e inversión pero bueno, en definitiva quedan como una forma de motivar o de reconocer a ese empleado. Además, sumando a esto que menciona Emi como parte de la motivación económica, también tenemos lo que serían los regalos empresariales. Estos tipos de regalos muchas veces están asociados a que, por ejemplo, la empresa que premia o motiva a su empleado tiene un acuerdo con una empresa, con otra empresa, entonces le entrega, por ejemplo, un regalo con esta otra empresa. Por ejemplo, una aseguradora que tiene como cliente una casa o una cadena de locales que venden, por ejemplo, ropa deportiva, premia a sus propios empleados esa aseguradora con un voucher en esa cadena deportiva. Entonces, se genera como un acuerdo entre empresas, que luego, obviamente, los beneficiarios pueden ser los empleados. Pero no deja de ser una forma de acuerdos con terceros. A su vez, esos premios pueden motivar, pueden personalizarse con los de la empresa, por ejemplo. Otra de las características es que son bienes perdurables, por ejemplo, podría ser un electrodoméstico que está personalizado con el logo de la empresa que lo otorgó a su empleado. Al igual que el premio económico es de un bajo impacto emocional, porque probablemente
esa licuadora o no se use o la regalemos a alguien más. Entonces no logra esta fidelización que se busca a través de la motivación a nuestros empleados. Y además, otra de las características es que no son aspiracionales. Es decir, no hay un sentido de motivación o de crecimiento profesional tal vez por alcanzar ese premio que nos está otorgando nuestra compañía. Sí, a ver, estos regalos empresariales han evolucionado muchísimo durante la pandemia porque fue como una forma que muchas empresas utilizaron para premiar a sus empleados y ya con otro tipo de experiencias que por ahí se vinculaban no solo con la llegada de la caja con el regalo, sino con alguna experiencia virtual para generar algún tipo de vínculo, pero la verdad es que tampoco genera demasiado vínculo con la empresa, a menos que se vea algún tipo de personalización muy de cuáles son los gustos de ese empleado o qué cosas uno está acostumbrado a recibir o le gusta, o si hace alguna actividad deportiva y que le llegue un regalo de ese tipo. Pero la verdad es que a veces hasta puede llegar a jugar en contra. O sea, yo siempre pongo el ejemplo personal. Por ejemplo, a mí si me regalan algo para cocinar y no me sirve, lo termino regalando porque no me interesa cocinar, aunque durante la pandemia me he dedicado bastante. Pero si uno termina recibiendo un regalo que ni siquiera tiene ningún tipo de relación con algo que me gusta, lo terminas regalando a otro y no generaste ningún tipo de vínculo. Entonces, a veces por ahí se requiere todo un trabajo y no termina teniendo el efecto deseado por la empresa. Claro que tal vez en ese caso, como bien menciona Émora, tal vez la empresa piensa e invierte algo de su tiempo en buscar algún tipo de regalo o de premiación para sus empleados, intentando vincularlo con la marca, con la empresa en sí, pero justamente esto no logra generar este vínculo porque tal vez a su empleado no le interesa ese tipo de producto o no es de su agrado. Y luego pasamos finalmente a lo que serían los viajes de incentivos. Y nuestro motivo de hoy, el destacar cómo es que esto se vincula en parte con el turismo de reuniones, ¿no? Cómo estos viajes pueden generar para las empresas que los trabajan y que los prestan, que los toman como forma de motivación, cómo pueden generar un vínculo con sus empleados, cómo hacer que sus empleados, como decimos tal vez en un lunfardo argentino, se pongan la camiseta de la empresa, ¿no? Por un lado, tienen un alto poder de motivación. Esto se logra a través de la forma en la cual la empresa que va a otorgar este viaje de incentivo a sus empleados lo comunica internamente. La comunicación es clave en este aspecto. Hay que generar que las cosas sean claras para todos los empleados y objetivos claros para poder acceder a este tipo de premio o de motivación. A su vez, generan un lazo con la marca, ¿no? Esto de las experiencias creadas específicamente para esa persona que accedió a ese premio. Generan memoria emotiva, todos los que sabemos de los viajes o que nos gusta mucho viajar, sabemos de estos recuerdos y esta emoción que genera conocer un lugar nuevo, viajar a un lugar en particular, volver a un lugar que ya fuimos, y sobre todo en este caso de los viajes de incentivos, el vivir experiencias que fueron creadas exclusivamente para aquellos que accedieron a este viaje, que tuvieron un motivo, que cumplieron un objetivo y por lo cual se lo está premiando. Otro de los puntos en relación a los viajes de incentivo es que requieren una planificación a mediano o largo plazo. No son viajes con experiencias regulares de turismo tradicional, si se quiere, sino que están adaptadas. Esto lo vamos a ir charlando a medida que vaya pasando la presentación y que vayamos viendo las experiencias que podemos pensar para este tipo de viajes, pero es importante entender que no son experiencias regulares de turismo tradicional.
Y, por otro lado, también conllevan una inversión importante de aquella empresa que decide premiar a sus empleados a través de este tipo de viajes. Sí, a ver, el viaje termina siendo una experiencia de viaje como tal, pero vamos, no es algo que uno puede comprar como un paquete turístico en una agencia online. O sea, es un viaje que se hace a medida, a ver, por eso el tema de la vinculación con el turismo, porque utiliza toda la cadena de valor del turismo, pero también empiezan a entrar en juego otro tipo de proveedores por el tipo de experiencia y por lo que se intenta lograr. Algo importante a tener en cuenta es, los viajes pueden ser motivacionales o de reconocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Motivacional es cuando yo le regalo este viaje a alguien para motivarlo a llevar a hacerlo a una acción, que puede ser que aumenten las ventas, pero es algo que se hace previamente, ¿sí? Y el reconocimiento es posterior, una persona que ya generó ese nivel de ventas o esos objetivos de ventas y la premio por lo que ya se hizo. Hay empresas que deciden utilizar los dos o ir por un camino o ir por el otro. A veces el más común que se utiliza es el de reconocimiento, es decir, yo establezco un programa, establezco objetivos y reconozco al final del programa cuando ya cumplieron su objetivo. Pero bueno, hay empresas que ya son más grandes y que tienen otra historia y que les has dado resultados y prefieren hacer la inversa y empezar y premiar y generar esa motivación previo a lograr ese resultado. Bien, bueno, ahí está. Vamos a los viajes de incentivos. ¿Por qué decidimos destacarlo o por qué lo relacionamos con esto de la sigla MICE, de Meetings, Incentive, Conference and Exhibition? Con esta sigla es como se reconoce al turismo de reuniones a nivel mundial. Utilizamos esta sigla, como verán acá, no solamente para hablar de, por ejemplo, de los congresos, como hablamos en la charla anterior, sino también de los viajes de incentivo. Los viajes de incentivo son una parte fundamental para todo lo que es el amplio espectro de las reuniones y del turismo de congresos, justamente de incentivos, de conferencias y de ferias o exhibiciones. Sí, a ver, el tema de los viajes de este tipo de experiencias en particular ha logrado a lo largo de los años ocupar un lugar importante en todo lo que es turismo de reuniones, lo que hoy demuestra de que haya instituciones que se especializan específicamente en esto, tanto a nivel internacional como regional. Hay proveedores, y hay agencias, hay casas de incentivos, hay empresas que se enfocan netamente en trabajar en esto, o sea, no hacen otra cosa que no sea esto y ofrecen sus servicios solamente para este segmento, lo cual demuestra la importancia, también demuestra la rentabilidad, porque que una agencia solamente se enfoque en hacer incentivos también demuestra que el negocio es rentable. Después vamos a ver algunos números de impacto económico, por lo cual es una actividad muy específica, muy de nicho, pero que hay todo un mundo, ¿sí?, de proveedores y instituciones y asociaciones que se enfocan puntualmente en estudiar y trabajar este segmento. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias. ¿Por qué estas diferencias? Un poco relacionándolo con lo que conversamos en la capacitación pasada de los congresos, donde hablábamos de los eventos que estaban relacionados o organizados por asociaciones profesionales, por entidades, por colegios profesionales, cómo compararlos en una pequeña comparación con los viajes de incentivo. Un poco para entender las diferencias y para también así entender esto que se nos mencionaba Embra, la diferencia en los prestadores de servicio, las diferencias en, por ejemplo, las agencias especializadas que se enfocan netamente en los viajes de incentivos y aquellas que también se enfocan exclusivamente en lo que serían los congresos. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a hablar un poquito de las diferencias. Por un lado, en relación a la planificación, los viajes de incentivos no tienen una frecuencia regular. Como habíamos conversado acerca de los congresos, que también tal vez tenemos un congreso anual, es decir, que se realiza todos los años. Muchas veces, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, un congreso de medicina pediátrica, por ejemplo, sabemos que se realiza el Congreso Nacional todos los años en el mes de octubre. En el caso de los viajes de incentivos, no tienen una frecuencia regular. Es decir, una empresa puede decir realizarlo un año y al año siguiente tal vez no realizarlo, o realizar
o tal vez realizar algo completamente distinto, o a su vez también cambiar de destino. No necesariamente siempre eligen, por ejemplo, si es un congreso nacional, puede ser que siempre se haga en la provincia de Buenos Aires y que elijan, por ejemplo, siempre Ciudad de Buenos Aires. En el caso de los viajes de incentivos, esto no es así, pueden rotar tanto de lugares como a su vez realizarlo un año sí y otros años no. Por otro lado, también un poco como mencionábamos anteriormente, tiene que ver con la inversión que requiere los viajes de incentivos, requieren una mayor inversión comparado con un viaje tradicional. Un poco esto que decíamos de las experiencias únicas creadas para tal fin, de no ser un viaje que se puede comprar a través de una agencia de viajes tradicional. Eso implica una mayor inversión por parte de la empresa que decide efectuar este servicio. Suelen ser grupos más pequeños en comparación con los congresos, generalmente no suelen superar las 500 personas, por el contrario, suelen ser más bien grupos chicos, eso luego los vamos a ver un poco también en las estadísticas, cómo se manejan a nivel mundial. A su vez requieren una visita técnica. Esto puede pasar también con los congresos, que a veces en los congresos deciden realizar una visita técnica para conocer los salones o los espacios donde se va a llevar a cabo el congreso. En el viaje de incentivo, la visita técnica es crucial, porque es la forma en que el destino se va a mostrar preparado para recibir esa visita. Hay que prepararse para recibirlos y para mostrarles esas experiencias únicas que creamos para ellos. En relación a esto, no siempre vamos a contar con la visita de quienes van a recibir el premio final. Esto después tal vez lo vamos a conversar más cuando hablemos de los perfiles, pero es importante entender que quien nos va a visitar, quien va a inspeccionar nuestro destino para ver si es acorde o no para la experiencia que se busca, es la empresa intermediadora, es la agencia que va a funcionar como nexo con la empresa que sería el cliente final. Emi, no sé si acá querés hacer tal vez la explicación más detallada. Sí, a ver, en lo que es la visita técnica, en general sí la hace el intermediario, la hace el DMC, el receptivo, pero en algunos casos puede ir con el cliente. ¿Sí? Nosotros tenemos la posibilidad, más que nada cuando son grupos con inversiones grandes o con actividades muy específicas, el cliente suele ir. En general, a veces uno no tiene contacto con el cliente hasta el día del grupo. En el 90% de los casos siempre las empresas o alguien de la empresa va con el viaje, o varios de la empresa van con el viaje, eso seguro, pero las visitas técnicas a veces pueden ir con el cliente o no. Lo fundamental acá es poder mostrar el destino y además es poco probable que por ahí algún DMC contrate algún tipo de experiencia innovadora o creativa si no la vivió. Que es diferente por ahí para otro tipo de turista. Acá el nivel de detalle y de servicio es muy personalizado. Y en cuanto a lo que mencionaba Eve de la cantidad de personas en cuanto a los grupos, si son grupos grandes, como se busca la personalización y estar muy atentos a las necesidades del grupo, a veces se dividen. O sea, si yo tengo un grupo de 400 personas, en el 90% de los casos no van a venir los 400, sino que van a venir 200 y cuando esos 200 se vayan van a llegar los otros 200, por un tema de atención y planificación y cuidado de esa persona. En lo que son grupos grandes eso también es importante porque suelen manejarlo de esa forma. Obviamente hay compañías chinas de muchísimos empleados que pueden tener incentivos de 5.000 personas, pero son casos, de hecho hace algunos años salió en un diario que cerraron el Louvre en París para un grupo de unas 4.000 o 5.000 personas de una compañía china. Pero obviamente son los menos y son los casos excepcionales. En general se mantienen en la posibilidad de trabajar grupos pequeños, lo cual da la posibilidad de que destinos que no tienen instalaciones o hoteles de muchas habitaciones o con grandes capacidades
se puedan especializar en este segmento. Genial. Y además teniendo en cuenta esto que menciona Emi en relación a las cantidades, esto también está muy relacionado a la creación de estas experiencias únicas, de poder prestarle a todos los que nos visitan, a todas esas personas que vienen por este premio, por esta motivación, que sus experiencias sean únicas, que sean específicas para cada uno de ellos y que puedan vivirlo realmente como con esta motivación y este fin que tienen estos tipos de viajes. Y a diferencia de los congresos, como bien decíamos, son organizados, que los congresos son organizados por asociaciones o entidades profesionales. En este caso, son los viajes de incentivos son desarrollados por empresas o por, como decía Émora, por casas de incentivos, que llevan adelante un programa completo para una empresa en particular. Sí, a ver, en lo que son decisores entra en juego lo que mencionaba recién Eve, que es el tema de la casa de incentivo. ¿Qué es una casa de incentivo? Es una agencia que se especializa puntualmente en armar este tipo de viajes. Acá en América Latina en general hay un solo tipo, que son las agencias que se especializan en esto. Afuera, tanto especialmente en Norteamérica y también puede suceder en Europa, hay dos tipos de casas o dos tipos de agencias especializadas. Una, las que se especializan netamente en el viaje, en armar la experiencia, en seleccionar el destino, las actividades y demás. Y otra, que se suele llamar la Full Incentive House en inglés, es la agencia que se especializa en armar el programa, pero armar toda la parte de comunicación y de marketing que tiene que llevar a cabo la empresa para comunicar ese programa, esos objetivos, las fechas límites, quién se pueden presentar para ganar ese premio. O sea, todo un trabajo que es muy interno con la empresa, donde se involucra en general la persona de marketing, de recursos humanos, de compras. O sea, ya hacen un trabajo muy interno y de análisis de la empresa, donde la empresa le dicen, mira, yo tengo estos problemas, no llego con esta performance, no tengo estos resultados en ventas, mi negocio va por este lado, yo quiero lograr estos objetivos. Entonces, ya la casa de incentivos tiene otra estructura, otra especialización, porque hace todo un análisis de objetivos de ventas, de performance, de cuál es el negocio, dónde está la empresa, si es una agencia de seguros, si es una empresa financiera, si es automotriz, porque obviamente para poder fijar objetivos y demás hay que conocer el rubro. Entonces ya la casa de incentivos se involucra en un conocimiento muy profundo de la empresa, les ayudan a armar ese programa, que ese programa incluye todo lo que es la comunicación y el viaje, y les ayudan como en todo el proceso, ¿sí? Por eso esa diferenciación. Pero bueno, acá en América Latina yo por lo menos no conozco una que englobe todo, en general se manejan con intermediarios que terminan sí especializándose en en el viaje en sí, en todas estas actividades. Y cuando hablamos de actividades únicas parece un poco trillado. ¿Qué es una actividad única? ¿Qué es una actividad original? ¿Qué es una actividad creativa? A veces no es una cuestión de decir, bueno, son actividades caras o lujosas. O sea, no va exactamente por ese lado. Obviamente hay incentivos que son súper lujosos y van a los mejores hoteles, pero no siempre va por ese lado y de hecho ha cambiado bastante. Una actividad única es, por ejemplo, que yo me suba al avión con mi grupo y que el piloto en el medio del vuelo nos salude a todos y nos diga bienvenidos, la empresa tal, a tal grupo, y si dice mis nombres, bueno, mucho más. Ese tipo de cosas, cosas que yo no puedo comprar en un paquete, no puedo adquirir de ninguna otra forma que no sea participando de eso, ¿sí? Otra actividad es, llego al aeropuerto y me recibe un show específico para la empresa tal. Me subo en el transfer y tengo a el señor Pedro que me recibe y que sabe, ay, bienvenidos ustedes, se ganaron un premio, los felicito por haberse ganado ese premio, súbanse a este traslado que vamos a dar una vuelta y los llevamos al hotel. Llegan al hotel, los recibe todo el personal del staff sabiendo que ustedes se ganaron ese premio. O sea, son cosas que por ahí no requieren una inversión económica, pero que hacen que esa experiencia sea algo que ustedes no pueden vivir de otra forma si no trabajan en esa empresa, si no logran esos resultados y si no se ganan ese premio, ¿sí?
Después está el hecho de poder abrir espacios o centros culturales o teatros que por ahí no están abiertos al público en general y poder hacerlo, poder hacer el show privado de algún cantante en particular. Acá en Buenos Aires muchas veces ha venido YouTube, los Rolling Stones, Luis Miguel para hacer shows privados para 40 personas, llega un avión privado, hace el show y se va. Nadie se entera que esa persona estuvo acá. Y ese es el tipo de cosas que se busca. Obviamente eso requiere un presupuesto bastante elevado, pero no siempre estamos hablando de ese tipo de grupos. Pero eso es lo que se busca, que uno entienda que esa persona se ganó algo y que todos de la cadena de valor entienden eso, que entienden la diferencia y que no es un turista más. Que con pequeñas cosas se puede lograr esa especialización o esa personalización del servicio. Bien, excelente. Bueno, vamos a ir sumando algunas experiencias, luego les vamos a ir mostrando algunas imágenes para que podamos charlar, para que podamos pensar y para ver qué tiene nuestro destino que podamos utilizar para crear este tipo de experiencias que nos mencionaba Emora. Y ahora sí vamos a hablar de datos estadísticos. Un poco como habíamos hablado la jornada anterior, que habíamos hablado de los datos estadísticos que tiene ICA, que es la Asociación Internacional que nuclea el mundo y el segmento en los congresos. Desde ImproTour formamos parte de ICA y por ende accedemos a esos datos, pero también formamos parte de otra entidad internacional que, como bien mencionó Melina al principio, y de la cual Emora es la past president del capítulo de Sudamérica, que es SAID. SAID es la entidad de la cual obviamente ImproTour es parte, pero además de formar parte de este capítulo, también está involucrado en el segmento de las reuniones y de los incentivos en particular. Emi, ¿nos contás un poquito más sobre SAID? Por supuesto. A ver, SAID como es ICA es una entidad internacional que nació ya hace más de 40 años. Es una entidad que, bueno, como les comentaba, al nacer la actividad en Estados Unidos, tiene su sede principal en Estados Unidos, el 50% de los miembros son de Norteamérica, porque sigue siendo muy fuerte allá, pero se ha expandido a diferentes regiones. Así surge en el 2011 el capítulo de SAID Sudamérica, que agrupa a diferentes miembros. ¿Quiénes son miembros? Desde agencias especializadas, las casas de incentivos, espacios poco convencionales o hoteles que se crean posicionar en ese segmento, líneas aéreas. En el Caribe hay muchas compañías de cruceros porque hay muchos incentivos que se hacen en cruceros. Oficinas de turismo, ¿sí? los Convention Bureau, que también se quieren promocionar y posicionar y generar contactos, como puede ser ImproTour. Y así se forma toda una red de proveedores públicos y privados que se enfocan netamente en la parte de incentivos. Y a nivel estadísticos, lo que pueden ver ahí, van a ver que es del 2016, ustedes dirán que estadísticas viejas, pero la verdad es que a nivel números y cómo se mueve el segmento de turismo de reuniones, por más que haya habido una pandemia en el medio, obviamente haya disminuido la cantidad de eventos, cómo se distribuye y quiénes son los principales generadores de eventos, no va a cambiar. Si el segmento corporativo y las empresas manejan el 50% prácticamente del negocio de los eventos, ¿sí? Diferentes tipos de eventos. Obviamente los incentivos están dentro de ese segmento. Oxford Economics, que es una consultora muy importante que hace reportes de diferentes segmentos, inclusive de eventos, hace un reporte muy completo sobre esta actividad. Y lo que hace es diferenciarlo. Ahí van a ver cómo se divide el mundo de las reuniones, que son la parte corporativa, las convenciones, las conferencias, las ferias, los incentivos y otro tipo de eventos como pueden ser eventos deportivos o eventos gubernamentales. ¿Por qué hace ese desglose? Porque después vamos a ver más adelante que, y por también todo lo que vimos antes, los incentivos requieren una planificación y características muy particulares a una reunión normal de gerentes de actualización de información. O sea, no requiere una reunión corporativa de ese tipo, no requiere la planificación que requiere un incentivo, por eso hace esa diferencia. Pero básicamente los incentivos dentro entran, mejor dicho,
dentro del mundo corporativo, ¿sí? Porque el principal generador de este tipo de viajes son las empresas de diferentes rubros, pero son empresas chicas, grandes, medianas, multinacionales, de diferentes regiones y de diferentes rubros, pero son las empresas. ¿Sí? Una asociación no va a ser un incentivo, aunque lo que se ve mucho ahora es que cada vez hay más reuniones de otra tipología que incluyen alguna actividad más del tipo de incentivo, que incluyen algún cóctel más original o algún paseo más original, porque saben que eso atrae un poco la audiencia y que la gente se va con otro tipo de experiencia, ¿sí? Que como que empiezan a utilizar un poquito ese formato y esa experiencia única dentro de sus programas o como parte de alguna actividad más pequeña dentro de sus programas. Si querés, le pasamos. Ahí está. Bueno, acá seguimos con las estadísticas internacionales, o lo que contaba Mora. Bien, SAIS lo que tiene es que ha invertido durante los últimos años en poder hacer reportes y ver el impacto de la actividad, ¿sí? Es una actividad muy específica, muy de nicho, y la verdad es que no hay demasiada información. ¿Por qué? Porque como todo evento corporativo, y si a ustedes les debe pasar cuando relevan eventos, es muy difícil que una empresa les dé información sobre sus eventos, lo que gastan, lo que invierten, porque más que nada por un tema de confidencialidad, porque son reuniones que en general no tienen una frecuencia regular, entonces generan un impacto, generan más del 50% de los eventos, pero es muy difícil llegar a esa información. SAIS lo que ha logrado a través de los años y a través de sus socios es que se compartan algunos datos para poder lograr estos reportes que los viene haciendo hace varios años. Y se une con otra entidad que se llama IRF. IRF es Incentive Research Foundation, que también es una entidad que tiene muchos años, que es una entidad que estudia puntualmente lo que son los incentivos en general. Si recuerdan al principio cuando Evelyn hablaba de los incentivos económicos, de los regalos empresariales y así esa tipología, bueno, la IRF estudia eso, estudia cuáles son los incentivos en general que dan las empresas. Ahí entran los incentivos económicos y los no económicos, los regalos y los viajes. Hacen un análisis de todo y ven cómo va evolucionando las empresas y qué sectores apuntan más a un incentivo económico, qué sectores apuntan más a un incentivo de un viaje, qué sectores apuntan más a un regalo empresarial, cómo ha ido evolucionando eso, cuánto invierten, ¿sí? Entonces se unen con SAIT para poder hacer este reporte y también se unen con una asociación, que esto nos va a dar un poco el perfil de qué tipo de empresas hacen estos viajes, que es FICP, que es Financial Insurance Conference Professionals, que es una entidad en Estados Unidos que agrupa puntualmente a los meeting planners, o sea, a los organizadores, a los proveedores que brindan servicios para las reuniones del sector financiero y del sector de seguros. El sector financiero y el sector de seguros es un sector súper fuerte, un sector que digamos que con la pandemia también se ha posicionado y se ha hecho mucho más fuerte el tema de seguros y la parte financiera. Y se lo reconoce también como ser un sector que utiliza mucho el tema de incentivos. Después vamos a ver un poquito más, pero es tan fuerte, imagínense la fortaleza que tiene en un país como Estados Unidos, que tienen su propia institución y que no se creó hace 2 años, sino que tiene una carrera importante y que muchas entidades como SAIT, como MPI, como otras entidades tratan de vincularse con ellos porque saben que generan negocios grandes y negocios importantes. Entonces este reporte tiene, ¿sí?, una injerencia bastante importante de estos sectores en particular. Se unen para hacer un reporte que se hace todos los años, que obviamente por la pandemia los años, lo que fue 2020 y 2021 tuvo otro formato, porque tenía más que ver con incentivos cancelados, pospuestos, cómo se iba generando la reactivación de la actividad y demás. Pero bueno, nosotros les vamos a mostrar un poco de los datos del 2019 que da un panorama de lo que es el segmento en sí y cómo se mueve el segmento en sí a nivel mundial. Bien,
Uno es el tema de sectores. ¿Qué tipo de empresas utilizan estos viajes? Financiero y seguros principal, ¿sí? Siempre ahí arriba y siempre presentes, y es así importante desde hace muchos años. El sector de tecnología y de ciencia. Tecnología ha crecido muchísimo y con pandemia más. Ustedes saben que todas las plataformas tecnológicas, virtuales, para este tipo de conferencias y demás crecieron muchísimo. El sector farmacéutico, el sector automotriz, esos son como los sectores referentes de los últimos años y que han crecido muchísimo para poder premiar. En el caso de la automotriz, sea una cuestión particular que las automotrices en general se trabajan con distribuidores, entonces son muy de premiar a sus distribuidoras, lo mismo los laboratorios, ¿sí? Entra en juego no el empleado o no el cliente final, sino también los intermediarios, ¿sí? Que entran en juego y que pueden llegar a ser reconocidos con un viaje. ¿Y qué pasa con la duración? ¿Sí? En general, a nivel, acá tiene que ver mucho el tema de la distancia, si son incentivos que sean en la misma región o si ya requiere un traslado internacional. Los que llegan de acá a Argentina y que requieren un vuelo de más de 6, 7, 8 horas, sí se maneja en un promedio de 5 días, de 4 o 5 días por el tema de la distancia. A veces en ese tiempo puede ser que combinen destinos o no, puede ser que se queden esos 4 o 5 días en un destino o que hagan una combinación. Lo que se suele utilizar a veces es, para este tipo de viajes se utiliza mucho el charter. Entonces por ahí vienen a Buenos Aires, pasan 2 o 3 días y después chartean un avión y reservan un avión privado y se van a algún destino por el día, ¿sí? Se van, no sé, a Mar del Plata por el día, a Iguazú por el día, a Mendoza por el día, charteando un avión y teniendo la posibilidad de conocer un destino, pero van y vienen en el día o a lo sumo una noche. Por lo cual, chartear un avión es costoso, así que imagínense el impacto económico que tiene este tipo de experiencias. Y a nivel presupuestos, este es un poco el gasto promedio de los incentivos. Acá hay que tener en cuenta que, obviamente, si son incentivos, si nosotros pensamos en Argentina y pensamos en incentivos de empresas nacionales o de empresas regionales, me refiero a, bien un incentivo de Brasil, bien un incentivo de Chile, bien un incentivo de Uruguay, no vamos a manejar esos precios, porque acá estamos hablando de una foto de la actividad a nivel mundial, donde requiere un traslado, donde los mercados emisores son más lejanos, como puede ser Estados Unidos, entonces gran porcentaje de esos gastos promedios se los lleva el ticket aéreo, que suele ser entre un 20 y un 25%. Por eso Latinoamérica y Estados Unidos tienen un promedio más alto por el tema del viaje, de que suelen ir a Estados Unidos o suelen venir a Latinoamérica grupos que son de Norteamérica o que son de Europa o que son de Asia, donde el ticket aéreo se lleva un porcentaje importante. Por eso hablamos de una región que tiene que es muy buscada por ser muy exótica. Recuerden que estamos hablando de viajes que son originales, creativos. Cuanto más lejos y más exótico es el destino, ya ahí sumo 10 puntos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una empresa europea, de una empresa norteamericana. Venir a Argentina es un destino exótico, es un destino lejano, es un destino que por ahí no todo el mundo tiene la posibilidad de venir. Entonces, eso hace que obviamente se encarezca el gasto promedio y podamos hablar de esos números. Pero bueno, también, como les mencionaba antes, más allá de que no todos los viajes tienen ese valor de gasto promedio, sí estamos hablando de viajes que suelen ser 5 o 6 veces más caros o un impacto económico 5 o 6 veces más grande que un viaje convencional, de un turista convencional. Acá se puede ver un poco cómo se distribuye el gasto, lo que les decía recién. Hay 2 servicios que son fundamentales y que se van a utilizar por lo menos en lo que son viajes regionales e internacionales y que se llevan gran parte del presupuesto, que es el ticket aéreo o el transporte y el hotel, ¿sí? Después está todo el tema de experiencias, actividades, regalos. Acá se utiliza mucho el tema de el regalo, la personalización, que te lleves algo, que te sorprenda, que te dejen algo en la habitación, que vayas a una visita y te den algo. O sea, se utiliza mucho la personalización. Y tratando de salir
de lo convencional. Les pongo un ejemplo. Argentina está muy vinculado con el polo, la provincia de Buenos Aires está muy vinculado con el polo, entonces hay una agencia en Buenos Aires que una noche los invita, les lleva un grupo de sastres que les toman las medidas y al día siguiente tienen su remera o su campera de polo para ir a jugar al polo en alguna estancia en Buenos Aires. ¿Sí? Eso es algo súper personalizado, es único, es algo que no te lo esperás, es algo que al día siguiente te lo dan y te lo puedes llevar. Lo mismo con las camperas de cuero, que están con todos elementos que son muy típicos, o los ponchos por ahí en otros destinos de Argentina. Siempre lo ideal también es personalizarlo, pero con algo también del lugar. Y acá, bueno, en Provincia de Buenos Aires tenemos millones de cosas que se pueden utilizar y se pueden personalizar para este tipo de viajes. Bueno, y ahora también para empezar a pensar cómo empezamos con nuestro destino. Algunos destinos tal vez ya hasta digan, nosotros ya recibimos este tipo de experiencia, ya recibimos algunos de estos grupos de incentivos. Entonces, ¿cómo, para aquel que no empezó y que le interesa y que considera que su destino tiene mucho potencial, cómo hacerlo? Bueno, principalmente, y también, como lo mencionábamos en la jornada anterior, el perfil del destino, conocer nuestra oferta, hacer un relevamiento. Siempre es de donde vamos a partir para poder empezar, conocer qué tengo, cómo son los alojamientos. Esto que nos mencionaba Émora, no necesariamente tiene que ser un alojamiento, o sea, un super hotel enorme de 1000 habitaciones. No, no es necesario. Los grupos suelen ser chicos. Si no son chicos, se suelen distribuir también a lo largo del tiempo. Digo, pueden venir 20 personas en un momento y después de que se van esas 20 personas premiadas vienen otras 20. Necesitamos que el destino sea súper grande, pero para eso necesitamos conocer qué tipo de alojamientos tenemos disponibles, cómo son sus servicios, qué capacidad tiene ese hotel o esa hostería, cómo lo puedo adaptar. A su vez también están los espacios no convencionales, que nos sirven para crear estas experiencias únicas que mencionábamos antes. Pueden ser museos, pueden ser teatros, pueden ser estadios, pueden ser pistas de aviones, pueden ser lagunas, pueden ser sierras. ¿Qué tiene mi destino? ¿Qué experiencia natural o vinculada a la naturaleza o vinculado a la cultura? ¿Qué tipo de espacios contamos que nos pueden dar una experiencia única, que nos pueden proveer de ese lugar único para crear estas experiencias? A su vez, otro de los puntos importantes son los recursos humanos. Tienen que estar altamente capacitados, y esto que mencionábamos anteriormente es toda la cadena de valor tiene que saber que ese grupo llegó por un incentivo, que se ganó ese premio y que está ahí porque cumplió un objetivo o porque lo están motivando para que lo haga. Entonces, esto de que nos decía Emi, de que todo el staff del hotel los reciba, eh, les abra las puertas, les dé la bienvenida, sepa quiénes son, sepan a qué empresa pertenecen. Esto va a generar también una fidelización para con la empresa y para, digo, una motivación extra para con el viaje. Además, otra de los puntos importantes son los proveedores. Muchas veces este tipo de experiencias únicas, como decimos, nos requieren de proveedores extra a la cadena tradicional, si se quiere, de valores del turismo. Hay que tener una cartera amplia de proveedores, saber explicarles el tipo de experiencia que queremos dar, por qué lo queremos dar, y esto de la comunicación, que la comunicación sea clara para poder tener los mejores proveedores para esta experiencia que buscamos crear. Y luego están las agencias especializadas o los DMCs que mencionaba Émora, que tienen que ver con la creación del viaje en general y la búsqueda de experiencias, y son quienes van a ser nuestro nexo con esas casas de incentivos o las empresas finales como cliente final, ¿no?
Sí, a ver, acá lo importante es mantener toda la cadena de valor capacitada, que entienda la diferencia respecto a un turista tradicional. Y también algo interesante es, soy un destino pequeño, creo que tal vez mi alojamiento no está preparado para recibir este grupo, pero sí tengo actividades. A veces no es necesario pensar en, bueno, no puedo alojar el grupo, no lo puedo traer, no me puedo enfocar en eso. Si yo tengo una actividad original y estoy cerca de algún otro destino que puede ser más grande, se puede ofrecer como actividad complementaria. O sea, imagínense que son programas donde hay diferentes tipos de actividades que pueden ser de aventura, de ecoturismo, de gastronomía, culturales, mucho tiene que ver con las edades de quienes son premiados. Entonces me puedo posicionar con poder ofrecer alguna actividad complementaria. No sé, mi destino tiene una bodega, mi destino tiene un campo de golf, mi destino tiene alguna degustación o alguna experiencia o algo que yo pueda personalizar y demás y ofrecerlo como una actividad complementaria dentro de ese programa que no requiere un traslado muy extenso, pero eso también está bueno pensarlo para no cerrarse en, bueno, no los puedo alojar, no puedo estar en este segmento. Lo mismo con el tema de las instalaciones. Acá no estamos hablando ni de centros, ni de grandes centros de convenciones, ni de predios feriales, que por ahí uno está muy mentalizado cuando trabaja en convenciones o congresos. Estamos hablando de otro tipo de experiencias y de necesidades que no necesariamente requieren grandes salones o grandes instalaciones. Bien, para continuar pensando en estas experiencias, vamos a ver algunas imágenes para inspirarnos justamente. Emi, ¿nos querés contar un poco? Ay, se Sí, nos fue. obvio. Bueno, se utiliza mucho el tema de autos antiguos para poder hacer alguna especie de carrera o algo similar, o bien carruajes, porque en la provincia de Buenos Aires hay muchas estancias ofrecen la posibilidad de recibir con algún tipo de traslado o transporte típico de la región. Esa puede ser una posibilidad. Siempre hay que tratar de decir, bueno, el viaje requiere traslado, requiere alojamiento, requiere actividades, bueno, ¿qué cositas puedo ir sumando para cada parte del viaje? El tema del glamping, que se ha puesto muy de moda en todo el país y de hecho se recibimos muchísimas consultas, en ProTour recibe muchísimas consultas de todo el tema de glamping, que para lo que son grupos pequeños está bueno porque además implica poder estar en algún lugar o en algún espacio natural alejado de las grandes ciudades y por ahí con un entorno muy particular. El tema del armado de carpas, de hacer viajes temáticos o alguna cena temática que por ahí esté vinculada con el destino, como puede ser, bueno, acá en la provincia todo el tema de los gauchos y el folclore. El tema de, bueno, el tema acá, un ejemplo de hacer un almuerzo en un venue completamente diferente, que es a orillas del lago. Acá El en tema Buenos del Aires hay viaje, varios lagos, así hay un que podemos montón, lagos y aprovechar. lagunas, hay un montón. Estancias también que tienen no solo la posibilidad del casco de estancia, sino el parque y armar una carpa y castillos. Hay el tema de los campos de golf, que también la provincia tiene, de hacer algún tipo de torneo personalizado. Se está utilizando mucho el tema del golf o de algún deporte eh, para el tema de los viajes. El tema de spa, también hay que ver, a veces, en general, a veces se premia a una sola persona, se le permite que la persona vaya con un acompañante. Entonces ahí hay que buscar actividades para los dos. Lo que les Acá mencionaba, tenemos el lo tema de, de las estancias, que nos brindan la posibilidad de muchísimas actividades muy típicas para la región. Degustaciones o experiencias gastronómicas. Esto es una experiencia que hizo una agencia en una pista de avión, que la verdad es que es súper interesante y muy original. Pero bueno, para eso también requiere toda una conexión y un trabajo fundamental con toda la cadena de valor, por el tema de permisos, agilización y todo ese tipo de cosas en lugares que no están preparados o no son vistos como para el tema de eventos, por lo cual requiere un trabajo previo de contacto y de relaciones comerciales muy importante. Bueno, esto es en el lago en Mendoza. sí, acá tenemos orillas del dique Potrerillos. La verdad es que maravilloso, pero no necesariamente necesitamos una montaña como los Andes en Mendoza, sino que tal vez como veíamos en los cascos de estancias, en los campos de golf, se pueden crear experiencias maravillosas. Y para ir cerrando,
ir finalizando la presentación de hoy, la importancia de las capacitaciones, ¿no? Esto que hablábamos anteriormente de resaltar la capacitación de los recursos humanos, de toda la cadena de valor. Toda la cadena de valor tiene que conocer y saber el rol que le toca ocupar en ese viaje y en esa experiencia que alguien se ganó como una forma de motivación. A su vez, otra de las cuestiones tiene que ver con el tema de los perfiles. Por un lado, el perfil del cliente y por otro lado, el perfil del visitante. Porque en este segmento o en los viajes de incentivos hacemos esta distinción. Por un lado, el cliente va a ser, para nosotros puede ser la agencia, este DMC, o la empresa que nos va a contratar por este servicio. Pero no siempre, o generalmente, esa agencia no es quien va a acceder a esa experiencia final. Quien va a acceder a esa experiencia final es el visitante, es aquel que ganó ese premio, que tal vez desconoce todo este trabajo que hizo la agencia, porque lo único que adquiere al final es la experiencia completa, pero no conoce el proceso que se trabajó para crear eso para él, para que lo obtuvo como motivación o como forma de premiación. Por eso en este segmento no hablamos de turista. Emi, ¿nos querés compartir algo más de esta distinción? No, solo tiene que ver mucho con lo que hablamos antes, es decir, el cliente siempre va a ser la empresa, pero yo como receptivo, como destino, como prestador local, es poco probable que yo tenga acceso a ese cliente. En general, se suele manejar. La empresa suele contratar a una agencia de incentivos en su destino, ¿sí? Y esa agencia de incentivos, en el 99% de los casos, siempre va a contratar un intermediario o un receptivo local, porque por el tipo de experiencia que se necesita requieren de algún profesional que sepa mucho de ese destino, más si viene de afuera o si viene de algún destino lejano. Entonces tenemos la empresa, tenemos la casa de incentivos y tenemos el receptivo, que ese receptivo después puede llegar suele contratar, si está en ese destino, los servicios de ese destino, o si se tiene que trasladar a un destino, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, va a contratar a otra agencia local o directamente a los prestadores locales. Ustedes como prestadores y como destinos tienen que tener en claro quién es su intermediario para mostrarles toda su oferta adecuada a ese perfil. Yo siempre recomiendo si se van a enfocar en este segmento, tratar de tener su material promocional específico para esto. No ir con lo mismo, no ir con el mismo video o el mismo formulario o el mismo listado, sino mostrar un poquito más, mostrar que uno entiende el negocio, que entiende las diferencias y que está especializado en ese segmento. En general, acá en Argentina, las agencias que más se enfocan en esto están en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Hay algunas en el interior que salen a captar directamente, no son la mayoría, sino que muchas dependen de la promoción que hacen las agencias de Buenos Aires. Pero bueno, estas agencias se enfocan en este tipo de viajes, requieren un servicio súper personalizado y siempre van a ir a buscar proveedores y destinos que les puedan dar una respuesta ágil. Eso es fundamental, porque a veces una empresa te pide un presupuesto para dentro de 48 horas. Hoy por hoy ha cambiado mucho el proceso de planificación. ¿Ya? Unos años atrás, por ahí un viaje de incentivos, no les digo que no suceda, pero un viaje de incentivos en promedio estaba en un año de planificación. Hoy ha cambiado muchísimo ese proceso de planificación y cada vez es más corto por todo el contexto. Entonces también hay que estar preparado para dar una respuesta ágil a ese en general intermediario. Es poco probable que nosotros vayamos a hablar con la empresa. Pero bueno, si lo quiere hacer el destino, por ahí el destino puede por hoy empezar a armar una presentación o algo particular, ir a buscar empresas, ir a buscar a los referentes de recursos humanos, en general la persona de compras o de marketing que se puede encargar, que termine siendo como ese decisor a nivel empresa. Hay otras empresas que pueden tener su área puntualmente interna de organización, son los menos, pero puede existir, digamos que no existe un organizador externo, sino que lo tiene interno. Pero bueno, hay que entender un poco cómo se mueve el segmento, porque por ahí es un poco diferente a
captar una feria o captar un congreso donde hay otro tipo de actores. Bien. Y ahora para seguir con este punto de las ideas y de las tendencias, les queremos compartir un video de una agencia. Emi, no sé si querés introducirlo mientras yo voy buscando el videito. Sí, obvio. Vamos a ver un video de una agencia que se especializa en incentivos, pero que también hace otro tipo de reuniones. Es una agencia que está acá en Buenos Aires y que hizo una experiencia, no sé si recuerdan, ya hace un año o 2 años, ya no me acuerdo cuándo fue, en diciembre, que fue el eclipse, que se veía muy bien desde la zona de Patagonia y que, bueno, fue justo cuando estaban empezando a habilitarse las fronteras, por lo cual no se pudieron recibir todos los grupos que estaban planeados, pero bueno, ahí vamos a ver. No matter how lost I am, this precious land always finds the way. This is our journey. This is when our legacy begins. This is just the beginning. In the dark, I can see teamwork, passion, love. Now, everything makes sense. We made it. And the sun comes out again. To explore. To have fun. To reconnect. To live. Bueno, esta fue una experiencia que se armó para el eclipse, como les decía. Se armaron 2 campamentos de cero en 2 lugares de Patagonia, porque el eclipse se veía en lugares remotos de Patagonia, no en una ciudad específica. Se armó todo de cero. Hubo una agencia acá de Buenos Aires que trajo un cliente de afuera, de Reino Unido, si mal no recuerdo, y que a su vez trabajó con un receptivo de Bariloche que armó la experiencia. Como podrán ver, fue algo increíble. Armaron todas las carpas, la parte de comida, gastronomía. Los visitantes llegaron en helicóptero desde las ciudades más cercanas. Fue realmente increíble. Una pena que la verdad no se pudo vivir para todos los grupos que estaban programados, porque Argentina se había posicionado mucho con esa experiencia, iban a venir grupos de todo el mundo. Pero bueno, justo fue en una época en la cual recién se abrían las fronteras, pero al menos algunos grupos y algunos tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia.
y eso sí que se puede decir que fue una experiencia única. Así que, bueno, Emi, muchas gracias por acompañarnos, por sumarte a esta presentación de hoy, con tu expertise, con tu conocimiento y todo tu gran trabajo para Site Sudamérica y para nuestro capítulo. Placer volver a trabajar acá, aunque sea en esta presentación juntas. Acá les dejamos mi contacto y el de Pablo Sismanian, nuestro director de productos. Y voy a quitar la presentación para poder verlos y saber si tienen alguna consulta, una duda, algo. Las chicas no sé si me podrán ayudar con el chat. Meli. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Si tienen alguna duda o consulta, igual estuvieron súper claras, detalladas. Nada, nos deja mucho para pensar, mucho para ver y relevar en nuestros destinos y tratar de ver qué potencial tenemos en cada uno de los municipios para formar este segmento. Así que totalmente agradecidas a las dos, a todos los participantes que nos han acompañado en este encuentro. Les comento que el próximo encuentro, mientras ustedes si tienen alguna duda, la van volcando en el chat. Va a ser a finales de mayo. Ahí vamos a estar viendo con el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina cómo formar parte del observatorio, qué es la información que ellos relevan, cómo hacemos para estar en el informe anual que el observatorio nos brinda y poder así visibilizar los eventos tanto de turismo de reuniones como de turismo incentivos que tenemos en provincia de Buenos Aires. Bueno, hay muchos agradecimientos, muchísimos. Sí, gracias. Meli, obviamente después les vamos a compartir la presentación para que la puedan compartir con todos los que asistieron y quienes dejaron sus correos para volver a verla y demás, con gusto se las vamos a estar compartiendo. Bueno, Belén, no sé si vos has detectado alguna consulta, pero creo que son todos agradecimientos. La verdad que estuvieron impecables porque fue súper detallado y porque nos abrieron la cabeza para decir, uy, estaba pensando en tal destino que podemos replicar lo que se hace a nivel internacional. Bueno, nos quedamos muy contentas ambas. Cualquier duda, obviamente tienen mi correo, no duden en escribirme y con gusto pensamos nuevas ideas y demás. Lo pensamos. Bueno, entonces volvemos a convocarlos a todos para el tercer encuentro. Y les vamos a estar enviando las planillas de relevamiento de turismo de incentivo para que cada uno de los municipios pueda ver con qué productos, con qué servicios cuenta para formar parte de este segmento. Y nos volvemos a encontrar, les vamos a compartir por mail la presentación y una vez que podamos subir la grabación al YouTube del Ministerio, también les vamos a estar avisando. Que tengan un buen día y una buena jornada. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, un placer. Adiós.